El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. Tengan muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los colombianos que nos siguen a través de las redes sociales y de la página de la Presidencia de la República. Los saludamos aquí en Casa de Nariño en línea, en el noticiero del mediodía, para llevarles durante una hora toda la información del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Saludamos a esta hora a Slobodan Wilches, quien está en teletrabajo. Muy buenas tardes, Slobodan. Carlos Fernando, muy buenas tardes tardes también a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que a esta hora se conectan con Casa de Nariño en línea. Tenemos muchas noticias para hoy, estamos muy pendientes de la intervención del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la clausura de la Asamblea número 77 de la ANDI, que es la Asociación de Empresarios de Colombia, y también tendremos importantes noticias sobre el Plan Nacional de Vacunación y sobre la nueva etapa que se abre a partir de mañana. Vamos con nuestros titulares. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 17 grados centígrados. Bienvenidos a Casa de Nariño en línea. Aquí están nuestros titulares. Muy buenas tardes. El presidente Duque clausura la Asamblea número 77 de la ANDI y el 6º Congreso Empresarial del Gremio de Industriales. El país registra indicadores promisorios de crecimiento que demuestran la reactivación económica. El Gobierno Nacional firmó un memorando de entendimiento con Sinovac para producir y envasar vacunas en Colombia. Este es el primer paso para recuperar esa capacidad farmacéutica nacional. En operaciones de interdicción, autoridades incautan $16 millones en drogas de las disidencias de las FARC. Las tareas se adelantaron en aguas del Océano Pacífico colombiano. El gobierno presentó la estrategia de vivienda para la población reincorporada. La consolidación de acceso a tierras y construcción de proyectos de vivienda son algunos de los puntos clave de la política. La Fuerza Pública anunció el reinicio de las labores de restitución de tierras en los municipios de Mesetas y La Uribe, en el Meta. De esta forma se consolida la atención del Estado en los municipios más afectados por la violencia. Minambiente cierra etapa del programa Jóvenes por los Páramos. 40 jóvenes de diversas regiones fueron capacitados en protección de estos ecosistemas. Y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación condonó la deuda de créditos para 180 profesionales. Los beneficiarios cursaron estudios superiores de doctorado y maestrías. Casa de Nariño en línea. La salud en Noticias Casa de Nariño en línea. Iniciamos nuestro bloque de salud con un trino muy importante del ministro Fernando Ruiz, un trino que es noticia del día en materia de salud. El trino dice lo siguiente: un gusto anunciar a los colombianos que a partir del próximo sábado 14 de agosto abriremos el grupo de 20 a 24 años para vacunación con agendamiento. Mañana en PMU Nacional se comunicará la distribución de vacunas. Mañana es hoy y estaremos muy pendientes, Carlos Fernando, de esta noticia, que es la noticia del día sobre este grupo que se habla, repetimos, de 20 a 24 años para la vacunación masiva en todo el territorio nacional. Calcula el Ministerio de Salud, Slobodan Zahira. Bienvenida, Zahira. Zahira Iglesias y todos nuestros seguidores, que son cerca de 4 millones de colombianos quienes están en esta edad. Es toda la fuerza universitaria que están atentos también a iniciar su plan de vacunación y así consolidar justamente el Plan Nacional de Vacunación. Y vamos entonces a escuchar, por supuesto, al ministro de Salud haciendo esa
Importante noticia sobre otro desarrollo para todos los colombianos. Esto tiene que ver con el anuncio del gobierno nacional de la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno colombiano y el laboratorio Sinovac, el laboratorio chino Sinovac, para producir en 8 meses la vacuna en Colombia, para hacer la producción y el envase de la vacuna de Sinovac en Colombia en aproximadamente 8 meses. Una importante noticia, porque de esta forma también se estaría restituyendo la capacidad farmacéutica del gobierno colombiano. Escuchemos este importante anuncio del ministro de Salud. En ese memorando de entendimiento nos comprometemos a una estrategia en 3 fases. La primera es el envasado y llenado de vacuna en Colombia, para lo cual la empresa Sinovac, a través de su vicepresidente y su grupo técnico, estuvieron inspeccionando 3 plantas en Colombia, de las cuales algunas de ellas pueden ser seleccionadas de acuerdo con el análisis que efectúe para emprender un proceso de llenado y envasado de vacunas que podría ser implementado en menos de 8 meses en el país. El segundo paso consiste en el desarrollo conjunto de un proyecto para la producción de vacuna en Colombia, y por último ya un proyecto a más largo plazo para el desarrollo de vacuna, la investigación y desarrollo de vacuna en Colombia, contando con el apoyo de todo el sistema, de los sistemas de investigación, centros de investigación colombianos. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. Y la entrevista del día en Casa de Nariño en Línea precisamente es para ampliar el tema de salud, y en este momento nos contactamos con el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso, varios temas con él. La primera pregunta, la más importante, es: señor viceministro, gracias por estar con nosotros. Hablemos de esa apertura de vacunación con agendamiento del grupo de 20 a 24 años de edad. ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Cuéntenos un poco más de ese importante anuncio que hizo en las últimas horas el propio ministro de Salud, Fernando Ruiz. Buenos días, Elodoban, a todos los compañeros de la mesa de trabajo, y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, apertura del grupo de 20-24, estos jóvenes universitarios, estos jóvenes de la fuerza laboral joven del país, las personas que están intentando ubicarse y hacer su trayecto de vida. Muy importante este grupo de estos biológicos. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a su EPS, a su IPS, para hacer el agendamiento correspondiente, o al punto de vacunación para que le hagan un agendamiento presencial. El único requisito que necesitan es tener su documento de identidad, y seguimos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Ya tenemos en municipios menores de 100.000 habitantes 18 años y más, y en el resto del país 20 años y más, o sea, a vacunarnos. Pero seguimos. Si bien esta semana disminuimos de algo más de 3.200.000 personas mayores de 50 años que no se han vacunado a 1.900.000, o sea, bajamos casi 300.000 personas, que es muy importante. Seguimos teniendo 1.900.000 personas mayores de 2.900.000 personas mayores de 50 años que no se han vacunado. Dentro de este grupo de personas está el 80% de la ocupación, exactamente el 78% de la ocupación de unidades de cuidado intensivo y de personas que no se han vacunado. Entonces no hay ninguna razón, no hay ninguna excusa, por favor, a vacunarnos. Nos faltan este grupo de personas, 2.900.000 personas que nos faltan mayores de 50 años, y es nuestro nivel más grande de especificidad. Carlos Fernando, su pregunta para el señor viceministro de Salud. Viceministro, muy buenas tardes. Estamos hablando de apertura de este importante grupo de 20 a 24, pero también, ¿cuándo se abriría en Colombia? ¿Se ha pensado, el gobierno ha pensado y tiene los estudios científicos para abrir la vacunación de 12 a 16 años? Una persona, por ejemplo, de 15 a 19 años, tiene una posibilidad 2.600 veces menor que una persona mayor de 80 años de complicarse.
Eso es una diferencia muy grande y por eso estamos dando una prioridad a los grupos de más riesgo. Todavía nos quedan muchas personas, 1.900.000 de estos grupos de riesgo, nos quedan también personas de 40, nos quedan personas de 30, entonces vamos avanzando en los grupos abiertos y en la medida en que tengamos cobertura, porque vacunar 2.600 personas de mayores de 80 años es igual en riesgo a vacunar una joven. Esto no significa que la persona joven no tenga toda la relevancia y toda la importancia, claro que sí, y vamos a seguir avanzando en este proceso, vamos a seguir en la medida de la disponibilidad de vacunas, pero en la medida en que logremos cobertura en los grupos altos de edad, pues vamos a tener un avance mayor hacia estos grupos. Zahira Iglesias, el viceministro lo escucha. Muy buenas tardes, Carlos Fernando. Viceministro, muy buenas tardes. A fecha de hoy, ¿cuántos colombianos hemos sido vacunados? Sí, en este momento tenemos 31,3 millones de personas vacunadas. Es un número bien importante. Vacunas aplicadas, es un número muy importante de dosis aplicadas, pero no es suficiente y tenemos que seguir avanzando. Y vuelvo y ratifico, el grupo más importante, las personas mayores de 50 años. Viceministro, otra pregunta bien importante tiene que ver con los casos de la variante Delta que se han registrado en el departamento de Antioquia. ¿Qué nos puede contar y qué seguimientos están haciendo a estos variantes que se han presentado en esta región del país? Ya tenemos muchos casos, si bien la gran mayoría son de personas importadas, o sea, personas que han venido de fuera del país. Tenemos casos de circulación en el país. Esto significa que la variante Delta está entre nosotros, probablemente dispersa en el territorio nacional, todavía no es dominante, todavía tenemos unas cadenas pequeñas, pero es el momento de minimizar los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Vacunándonos, especialmente los mayores de 50 años, pero también adoptando todas las medidas de protección, todas las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el recordar las aglomeraciones y los espacios cerrados como sitios de riesgo. Si nos vacunamos, tomamos medidas de protección y estamos trabajando con los entes territoriales también para reforzar la estrategia PRAS, la estrategia de pruebas, de aislamiento selectivo, de rastreo de casos, de trabajo en bloqueos epidemiológicos en áreas donde tengamos conglomerados o mayor cantidad de casos. Igualmente trabajando con la CPS en la búsqueda activa de personas de riesgo. Estamos trabajando muy fuertemente porque la variante Delta pues nos preocupa, y nos preocupa no en el hoy, venimos bajando en casos, en ocupaciones de unidades de cuidado intensivo, en pérdidas de vida, todavía muchas, pero venimos descendiendo y queremos que ese descenso se consolide y que no vayamos a tener un cuarto pico, pero eso no depende de nosotros, depende de los colombianos, de todos los ciudadanos en esforzarnos en ese trabajo. La variante Delta es de mayor riesgo, mayor velocidad, mayor transmisión, entonces a vacunarnos y a cuidarnos. Pues muchísimas gracias al señor viceministro de Salud, doctor Luis Alexander Moscoso. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a ustedes y recuerde a todos los ciudadanos que seguimos en una pandemia, que cuidarnos y protegernos es fundamental. Las medidas de bioseguridad, esas medidas individuales, las medidas colectivas y en especial a vacunarnos. Y si usted es mayor de 50 años, no haga su vida y la salud suya y la de su familia. Pues ahí está este importante mensaje del viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, la invitación a vacunarnos, a cumplir con el Plan Nacional de Vacunación. En segundos, las noticias de nuestras regiones aquí en Casa de Nariño en línea. Y en nuestras regiones, hoy, Carlos Fernando, tenemos noticias importantes porque hoy es un día histórico para el país. Hoy se firma el Gran Pacto Colombia con las Juventudes. Allá está nuestro compañero Johan Rendón haciendo todo el cubrimiento de lo que será esa fecha tan importante para el país. Desde Pereira, precisamente, se llevará a cabo esta gran firma. Muy buenas tardes, Johan. ¿Cuáles son los detalles que hay para esta jornada histórica en Colombia? Compañeros de Casa de Nariño en línea, me complace saludarlos desde la ciudad de Pereira. Estamos en el Centro de Convenciones Expo Futuro, en la capital risaraldense.
Estamos aquí porque en este lugar, en horas de la tarde, se van a reunir cerca de 400 jóvenes que han llegado desde diferentes regiones del país y que han estado participando activamente en las mesas de diálogo y de escucha lideradas por el gobierno colombiano para recoger sus inquietudes, sus preocupaciones, pero también sus ideas sobre el futuro del país. Pues esos casi 3 meses, esas casi 500 mesas de diálogo y escucha van a tener hoy un momento central con la firma del Pacto Colombia con las Juventudes, liderado por el presidente Iván Duque y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también la Consejería para las Juventudes. Van a ser quienes firmen por parte del gobierno colombiano ese compromiso de atender y de recibir todas las inquietudes y preocupaciones que quedaron consignadas en esas mesas de diálogo regionales en los últimos meses. Pues muchos de esos jóvenes ya están aquí, han llegado desde el día de ayer a la ciudad de Pereira en un ambiente festivo, joven, en un ambiente de mucha expectativa y de muchísima esperanza. Hablamos con algunos de ellos sobre lo que piensan de este Pacto Colombia por las Juventudes que se firmará hoy. La idea es que hayan garantías durante todo este proceso para que los jóvenes tengan esa participación amplia, esa participación directamente desde sus territorios, desde las necesidades reales que ellos están viviendo. Realmente es un paso muy importante, un paso que debemos tener en cuenta y pues para seguir construyendo. La invitación a todos es para que sigamos participando en estos procesos porque hoy no se cierra el proceso, hoy no finaliza, al contrario, hoy inicia un comienzo de veeduría, de control político, de asegurar que esos recursos que hoy están asignando a los jóvenes queden para los jóvenes. Bien, permítanme, yo les cuento rápidamente qué es lo que vamos a tener esta tarde aquí en Expo Futuro, en esa gran firma del Pacto Colombia con las Juventudes. Pues va a ser un evento que se va a desarrollar en medio de un ambiente muy cálido, muy cultural, muy festivo y por supuesto, y no es para menos, un ambiente muy juvenil, cargado de esa chispa particular que tienen los jóvenes colombianos. Pues aquí el gobierno colombiano con diferentes entidades que han participado en todo este proceso, ya les contaba hace un rato, van a adquirir el compromiso, el presidente Iván Duque le hablará a los jóvenes y ellos van a tener también la oportunidad de hablar y expresar sus expectativas sobre lo que viene, que es el cumplimiento de ese pacto que se ha logrado. Y se cerrará la jornada con una actividad cultural para cerrar así con broche de oro estos 2 días de encuentro en la ciudad de Pereira, recordando que ayer ya les contamos en este mismo espacio fue espacio o momento para una jornada académica. Pues de momento es lo que les podemos contar, ustedes pueden seguir este evento en una transmisión especial que tendremos a través de Canal Institucional y también en las redes sociales y la página de la Presidencia de la República. Es un gusto informarles, soy Johan Rendón para Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias, Johan. Ahí escuchábamos esta intervención, esta información importante que se registra desde Pereira precisamente sobre este momento histórico que es la firma del Pacto Colombia con las Juventudes que nace precisamente del gobierno nacional. Y más información tiene usted acerca del Día de Jóvenes y nuestra primera dama de la nación. Los invito a continuar allí en Pereira. Así es, totalmente. Porque la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, justamente se reunió en las últimas horas con los jóvenes en el Summit Colombia, Pacto Colombia con las Juventudes allí en Pereira. En este escenario les agradeció esa voluntad que tienen para la construcción, para la presentación de iniciativas y sobre todo para ese pacto que va a trazar la hoja de ruta futura para las nuevas generaciones en Colombia. Esto es lo que dijo la primera dama de la nación. Quiero agradecerles y felicitarlos porque además están hoy acá porque escogieron la convivencia, la conversación, la empatía, la solidaridad para que construyamos juntos, para que caminemos unidos hacia el progreso y avancemos en el futuro de nuestro país. Así es que lo primero es esa felicitación y esa gratitud a la labor que han hecho, a este trabajo que no ha sido fácil, pero que nos ha traído a un escenario exitoso y próspero. Quiero además casi que renovar, confirmar y ampliar el compromiso que tenemos de construir y de trabajar con los jóvenes y por los jóvenes de Colombia.
Les agradezco por haber escogido la conversación basada en argumentos. Les agradezco por haber escogido la empatía por encima de los preceptos, por encima de la desinformación. Les agradezco porque ustedes hoy han tomado la decisión de ser los protagonistas hoy con la responsabilidad del mañana. Importante mensaje de la primera dama de la Nación, y cambiamos de tema para hablar de un hecho importante que se va a registrar mañana sábado, porque el presidente de la República, Iván Duque Márquez, cumpliendo la política de concluir, entregar las obras, pues precisamente va a entregar a través del Instituto Nacional de Vías el nuevo corredor binacional Espriella-Río Mataje, esto en Tumaco, en el departamento de Nariño. Esta obra pues obviamente se va a entregar en la frontera con el Ecuador. Y a esta hora saludamos a nuestra colega de Casa de Nariño en línea, Natalia Dávila. Natalia, muy buenas tardes. Amplíenos esta información sobre esta importante obra que va a entregar el presidente de la República en las próximas horas. Slobodan, Carlos Fernando y Daliana, buenas tardes. Pues en efecto, el día de mañana, sábado 14 de agosto, el presidente Iván Duque llegará hasta acá, hasta Tumaco, en Nariño, y se desplazará hasta la zona fronteriza con Ecuador. Allí hará entrega de un nuevo corredor binacional denominado la Espriella-Río Mataje. Esto tiene como objetivo ayudar a temas viales, corredores y también reducir los tiempos de tránsito de vehículos de carga entre ambos países. Es importante mencionar que esta obra, que se entrega a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, tuvo una inversión de más de 240.000 millones de pesos. Para su entrega se intervinieron más de 19 kilómetros de vía y también se construyeron 4 puentes vehiculares. Es importante mencionar que esta obra vial hace parte de las Zonas Futuro, liderada por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, que tiene como objetivo la transformación del Pacífico nariñense en temas sociales, económicos y por supuesto también, como lo estamos viendo, de infraestructura. Se tiene previsto que para mañana sábado este evento inicia sobre las 9 de la mañana y de manera simbólica el presidente Iván Duque se reúna con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para explicarle temas de inversión y beneficios de esta obra. Por supuesto, estaremos muy atentos a esta agenda, en donde también hará parte la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte Ángela María Orozco, el director del Invías Juan Esteban Gil y por supuesto también mandatarios y entidades locales como la Gobernación y la Alcaldía de este lugar del departamento de Nariño en el que nos encontramos. Es importante también mencionar que con esta obra y con la entrega de esta vía para los conductores de vehículos de carga que transitan normalmente por Ipiales van a tener una reducción entre 4 a 6 horas en sus trayectos y recorridos entre Colombia y Ecuador. Por supuesto, estaremos muy atentos aquí en la agenda en Tumaco, Nariño. Continúen ustedes con más noticias en Casa de Nariño en línea. Muchísimas gracias a Natalia Dávila. Estaremos muy pendientes de esta agenda del presidente de la República mañana en el departamento de Nariño, entregando obras. Concluir. Y vamos a hablar, Carlos Fernando, vamos a retomar parte de la agenda del presidente de la República ayer en la ciudad de Villavicencio, donde el tema fundamental fueron los jóvenes, las elecciones a consejos municipales y locales. En este recorrido nacional por las regiones colombianas vamos a Villavicencio, donde estuvo el jefe de Estado en las últimas horas, como usted lo indica, Slobodan, y donde allí estuvo haciendo la presentación de lo que serán las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud, que será el próximo 28 de noviembre. Una apertura por primera vez en la historia. Se van a hacer estas elecciones. Desde hacía más de 7 años se había autorizado la realización de las mismas con una modificación constitucional y no había sido posible. Esta va a ser la primera elección ya con fecha fija y ya con todo el proceso electoral. La importancia para que los jóvenes participen en la construcción de su propio futuro y de las políticas públicas. Esto es lo que dijo el jefe de Estado. Porque hoy, en este año 2021, cuando se celebran 200 años de nuestra primera Constitución y 30 años de la Constitución del 91, desarrollando la ley de ciudadanía juvenil, tendremos el próximo 28 de noviembre una experiencia que es referente mundial, y es que tendremos una elección popular, todos en las urnas, jóvenes de 14 a 28 años, escogiendo a sus representantes y ejerciendo el derecho al sufragio. Esa es la más grande motivación de una democracia que vibra y que quiere llegar a cada rincón del país.
En esta presentación también el mandatario de los colombianos hizo énfasis en que esto va a ser un referente mundial, pero también que los jóvenes entre los 14 a los 28 años de edad puedan elegir a sus representantes y que este sea un momento también para elegir propuestas. Escuchemos al mandatario. ¿Y qué se requiere? No solamente que sean elegidos, sino que sean empoderados, que sea reconocido ese liderazgo, que esos consejos municipales, departamentales y nacionales sean la incubadora de nuevos liderazgos y que además lleven propuestas con alcaldes, gobernadores y con el gobierno nacional para que se traduzcan mejores políticas públicas. Y ese es el triunfo de las propuestas, porque en democracia podemos tener diferencias y bienvenidas las diferencias. En democracia, bienvenido el disenso, pero todo para construir. Porque los jóvenes que hemos visto hoy acá quieren construir, no quieren la política del odio, de la fractura, de la estigmatización, de la que trata de decirle quién es bueno y quién es malo, solamente a partir de los criterios ideológicos. Es sumar esfuerzos por una nación que requiere entenderse en medio de la diferencia. Importante este mensaje del presidente de la República invitando a los jóvenes a que hagan propuestas para construir un mejor país. Vamos con la actualización de noticias 12:13 aquí en Casa de Nariño en línea. Con programas del Ministerio del Deporte como Embajadores del Deporte y Talentos Colombia avanza la construcción de futuras generaciones de campeones en el país. Autoridades fortalecen medidas contra la inmigración ilegal y clarificar antecedentes de quienes ingresan al país. 35 personas en condición irregular fueron detenidas en el Amazonas. Casa de Nariño en línea. Hacemos la pausa y estamos muy atentos a la intervención del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la Asamblea 77 de la ANDI. Volvemos en segundos, hacemos primero la pausa. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Atención, estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país. No se deje engañar, son falsas. Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y/o para dotación. Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co. Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo, sin costo. Denuncia ante las autoridades al 147 del Gaula del Ejército o al número 165 del Gaula de la Policía. Es un hecho. Le cumplimos a Colombia y a 200.000 jóvenes que recibieron educación gratuita durante los últimos 3 años con el programa Generación E. Esto no es solo una cifra, son 200.000 oportunidades para nuestros jóvenes. Gobierno de Colombia. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura.
Hechos de gobierno que hablan por sí solos. Y vamos con esta sección, Carlos Fernando, hechos de gobierno que hablan por sí solos. Hemos hecho a lo largo de esta semana en esta sección, pues estos logros que ha obtenido el gobierno nacional, que ha hecho el gobierno nacional y las proyecciones en varios temas como educación, infraestructura, seguridad. Y hoy le corresponde el turno a qué eje del gobierno nacional. Carlos Fernando. A uno fundamental, Slobodan y seguidores de Casa de Nariño en línea y Sajira, es el tema de la transición energética. Lo ha llamado el presidente Duque en diferentes oportunidades una revolución, una verdadera revolución en esa transición energética que pone a Colombia a la vanguardia de América Latina en ese cambio. Recordaba el presidente que cuando comenzó su gobierno en 2018, la capacidad de esas energías renovables no convencionales no llegaba ni siquiera al 2%, era menos del 2%. Hoy Colombia ya está por encima del 10% y la meta al finalizar el gobierno es que esté por encima de 14% con la generación de más de 1.500 megavatios de este estilo de energía. ¿Qué es la energía renovable no convencional? La energía eléctrica, la energía con la fuerza del viento, la energía eólica. Así que este es un trabajo, como usted lo indica, especial que hemos hecho aquí en la producción de Casa de Nariño en línea con esas promesas que fueron de gobierno, que se transformaron en logros y la proyección futura en lo que falta este año. Vamos a ver. Iniciar la revolución de las energías renovables no convencionales en Colombia era uno de los grandes sueños del presidente Iván Duque desde que se desempeñaba como senador de la República entre los años 2014 y 2018. Hoy, a 3 años de su mandato, la transición energética es un legado para el presente y el futuro de Colombia. Ley de Transición Energética. Donde nosotros vemos que muy posiblemente para finalizar el año estaremos llegando a las 1.000 megas nuevas de capacidad instaladas en renovables no convencionales, cuando teníamos apenas 32 megas el 7 de agosto del año 2018. Fuentes de energía renovable no convencional en la matriz eléctrica del país. En agosto de 2018, el país contaba con 2 proyectos de energías renovables que sumaban cerca de 30 megavatios para la generación de energía solar y eólica. Hoy, el país cuenta con 13 granjas solares que junto a otros proyectos aportan un total de 292,5 megavatios, es decir, 7 veces más que lo que había cuando inició este gobierno. La energía solar es algo bien bonito para uno que nunca soñó de tener. Me siento feliz en la vida, ¿para qué? Feliz en la vida, y no lo cambio por nada, pa. El fin de Electricaribe. Hoy le podemos decir a toda la comunidad de la costa caribe colombiana que hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región. Hoy, Colombia se consolida como el país más atractivo para desarrollar proyectos de energías renovables en América Latina y seguirá trabajando para lograr la meta de alcanzar a 2022 una capacidad instalada de fuentes renovables no convencionales de 1.500 megavatios. De esta manera, se ratifica el compromiso del gobierno por invertir socialmente y dejar un legado de equidad. Y de transición energética también nos vamos a otros hechos cumplidos por parte del gobierno nacional, como lo es la agricultura por contrato. Más de 170.000 pequeños y medianos productores en el país se han visto beneficiadas gracias a esta iniciativa del gobierno nacional. Aquí otro hecho cumplido por parte del gobierno nacional. En estos 3 años de gobierno del presidente Iván Duque continúa cumpliendo a los productores del campo colombiano, al poner en marcha una estrategia que eliminó los intermediarios y garantizó mejores ingresos al momento de comercializar sus cosechas. Una de las principales preocupaciones del presidente Iván Duque en la campaña era cómo lograr que no le dieran por la cabeza a los campesinos colombianos. Por eso desde el 2018 diseñamos la política de agricultura por contrato, de tal forma que nuestros productores pudieran vender para cosechar. Desde el 2018 el gobierno nacional ha ido evolucionando en estrategias a favor del campo, cosecha y venda a la fija,
El campo a un clic, programa que surgió durante la pandemia, han generado resultados exitosos para los campesinos y sus familias. Al 7 de agosto ya tenemos 170.000 pequeños y medianos productores en el programa de agricultura por contrato. Negocios que se han hecho por más de 1.3 billones con más de 915 aliados comerciales. Diplomacia sanitaria. Con la estrategia Diplomacia Sanitaria y Fitosanitaria, el Gobierno Nacional ha logrado grandes acciones en las exportaciones de los productos, como por ejemplo la comercialización de aguacate Hass a Corea y carne bovina a Macao en China. Teníamos una meta, 48 admisibilidades. Hoy, un año antes de que se acabe el gobierno, tenemos 51 admisibilidades en 23 países del mundo. Tras estos importantes avances, el presidente Duque junto al Ministerio de Agricultura seguirán trabajando por las familias campesinas colombianas. Para agosto de 2022, la meta es poder beneficiar a 3.000 productores con agricultura por contrato, porque este es el gobierno de la equidad y la inversión social. El año pasado, 7.856 millones de dólares en exportaciones. Este año, más de 3.600 millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento con respecto al año pasado, que era el año récord, del 19%. Y así seguimos trabajando juntos por el campo. El trino del día. Y el trino del día lo tiene el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con una noticia lamentable para el empresariado colombiano. Dice el presidente en su cuenta de Twitter: lamento profundamente el fallecimiento del dirigente empresarial Carlos Ardila Lule. Su vida fue un gran ejemplo de tenacidad, amor por Colombia, fraternidad con los trabajadores y patriotismo. Pierde Colombia a uno de sus grandes transformadores, solidaridad con su familia. Es el trino del presidente de la República. Y a propósito, también el Ministerio de Comercio lanzó un trino, la ministra de Comercio, Jimena Lomana, donde dice que Carlos Ardila Lule es uno de los grandes líderes y visionarios del empresariado y la industria nacional. Enviamos un mensaje de solidaridad a la familia de este gran hombre, de este gran visionario empresario colombiano, Carlos Ardila Lule. En segundos, noticias económicas. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Vamos a contarles la visita que realiza la vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, en trabajo a Brasil. Allí, al término de este encuentro, se propuso crear toda una agenda de trabajo para generar inversión y empleo. Paola Beltrán nos amplía la información. Con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y la reactivación económica de Colombia y Brasil, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se reunió este jueves con el vicepresidente de Brasil y con el ministro de Relaciones Exteriores, a quienes les propuso una agenda de trabajo para avanzar en un plan en materia comercial. Vamos a promover una mayor relación de nuestras agencias de promoción de inversiones para que ellos organicen misiones empresariales, una gran misión empresarial de brasileros que vengan a Colombia y también colombianos a Brasil, para que pongamos una lista de tareas a nuestros dos gobiernos. De acuerdo con la canciller, Brasil es el aliado estratégico más importante de Colombia e hizo énfasis en la necesidad de avanzar en equidad. Por esa razón, el presidente Iván Duque en Colombia viene liderando un trabajo en donde el gobierno y el sector privado colombiano trabajamos de la mano, con ese compromiso de recuperar muy rápidamente la economía, de generar empleos, porque no hay una política social más efectiva que la generación de empleo que estabilice el ingreso y que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos pobres de Colombia y de Brasil. Otro de los temas tratados fueron la necesidad de aumentar negocios bilaterales, capacidad de producción para exportar juntos hacia mercados de Asia, inversiones, lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
Y en más noticias económicas, una información importante para aquellas empresas colombianas que hayan entrado en proceso de insolvencia a causa del COVID-19, pues podrán convertir esos créditos en bonos de riesgo con el fin de continuar con la reactivación económica en el país. Veamos el siguiente informe de nuestro compañero Gerson Beltrán. El Ministerio de Comercio informó que las empresas que estén en proceso de insolvencia por causa de la pandemia podrán convertir sus créditos en bonos de riesgo, en lo que se constituye en un nuevo mecanismo de alivio financiero que pone a disposición el gobierno para la reactivación económica del país. Con esta norma se reglamenta el régimen de los bonos de riesgo, los cuales se aplicarán en los acuerdos de reorganización que hacen las empresas con sus acreedores cuando se encuentran en crisis económica y no pueden cumplir con sus compromisos. Con esta norma ampliamos el abanico de alternativas para quienes se han visto obligados a negociar esos acuerdos de reorganización por los efectos económicos de la pandemia. De acuerdo con la ministra, cada recuperación individual de una empresa es un aporte importante para la reactivación económica segura del país. Quienes hayan incluido la opción de los bonos de riesgo para atender sus deudas tendrán claridad sobre las condiciones, derechos, prerrogativas, garantías, negociabilidad y mecanismos de protección de los involucrados. Es importante señalar que según este decreto no se requerirá la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades para la emisión de los bonos de riesgo. Además, la suscripción de los mismos no es obligatoria, sino que solo será para aquellos acreedores que voluntariamente decidan acogerse a ese instrumento. La entidad destaca que los tenedores de bonos de riesgo que se negocien en el mercado de valores gozarán de las garantías y protecciones previstas en las normas que rigen dichos mercados. De no ser así, en el respectivo acuerdo deberán estipularse las reglas sobre protección de los tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas vigentes. Muchas gracias por el informe a Gerson Beltrán, y seguimos con noticias de los indicadores económicos. Estamos muy pendientes, Carlos Fernando, al comportamiento, la fluctuación del dólar, la tasa representativa del mercado en 3.887 pesos con 7 centavos. Bajó un tresito. El euro, sí señor, pero no hay que confiarse. El euro 4.574 pesos con 69 centavos, el barril de petróleo WTI $68 con 96 centavos, y el café, Carlos Fernando, que se mantiene $2 con 35 la libra. Muy buen precio. Subió unos centavos, como 7 centavos con respecto a ayer, pero se mantiene por encima de los $2 con 20, digámoslo así, en estas semanas, en esa fluctuación del precio internacional de nuestro café. Sí, señor, nos alegra por nuestros empresarios, nuestros cafeteros colombianos. Vamos en segundos a hablar de deportes. Hay mucha información. Carlos Fernando, en segundos. Los deportes en Noticias Casa de Nariño en línea. Bueno, Carlos Fernando, hablamos de noticias positivas del deporte. ¿Por dónde arrancamos? Vamos, ¿se acuerdan de Chechi Baena, esa gira que se habla? Claro que sí, ¿cómo olvidar a esta deportista orgullo colombiano? Si el patinaje hubiese sido deporte olímpico, ella sería también una de nuestras representantes que hubiese ganado muchísimas medallas y todo el patinaje de velocidad en Colombia. Pues bien, les comento que la Chechi ahora está como embajadora del Ministerio del Deporte. Está haciendo parte de este programa. Los grandes atletas y los grandes deportistas, cuando ya terminan su ciclo de competencia, pues siempre preguntan, ¿y ahora qué viene? ¡Qué gran noticia! Es un trabajo que ha hecho coordinadamente el Ministerio del Deporte desde el último año en atraer esas grandes promesas y glorias del deporte, glorias del deporte, para que lleven esos valores del deporte colombiano a las nuevas generaciones y a los más pequeños que están y que los ven a ellos como ídolos para seguir en esa carrera deportiva. Pues la Chechi llegó a los municipios PEDET, los municipios afectados por la violencia, con este programa de los embajadores del deporte, y este es el mensaje que nos envía. Es lo que despiertan nuestros atletas que llevaron la bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo soy la Chechi Baena, embajadora PEDET, y en nombre de las futuras promesas de los municipios donde ya llegamos a través del deporte a renovar ilusión, agradecerles
por sembrar esperanza a través de su esfuerzo y su dedicación. Ustedes son el presente y nuestros niños, niñas y adolescentes de los territorios FEDER, el futuro de las promesas deportivas que nuestro país tanto necesita. Juntos somos Colombia, tierra de atletas. Carlos Fernando, siguiendo en este tema que nos gusta tanto en Casa de Nariño en Línea y a nuestros televidentes acerca del deporte, ¿qué ha pasado con nuestra deportista, con nuestra medallista atlética olímpica en Río, que ganó en bronce en Río y con diploma en Tokio 2020, Ingrid Valencia? Deme un segundito porque si uno ve la Chechi cerrando este tema, vende bien el tema, ¿no? La hija de don Eugenio Baena lo hace también muy bien ante las cámaras, por supuesto con este tema. Tiene muy buena capacidad. Una convicción para presentar tremenda. Pero bien, ¿qué pasa con Ingrid Valencia, nuestra gran campeona olímpica en Río 2016, diploma olímpico? Perdió ante una local japonesa antes de que pasara lo de Juvergen. Y por supuesto, ella también hace parte del programa Talentos Colombia. Pero aquí está con alguien muy especial. Y que el video hable y ya hablamos de quién se trata. Bueno, hijo, agradecida con Dios por permitirme ser tu madre, estoy muy orgullosa de ti. Me siento muy contenta de haber representado a Colombia, por tú siendo mi motor, tú siendo mi inspiración. En este momento tú eres mi ejemplo ahora, yo te sigo a ti, yo te voy a apoyar en todo lo que tú decidas. Tú eres el futuro del deporte colombiano, espero que lo tomes de la mejor manera, que seas muy consciente de que ser deportista de alto rendimiento no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tú te encomiendas a Dios y haces todo con mucha disciplina y dedicación, créeme que vas a llegar a lo más alto y vas a tener la misma experiencia que yo he tenido hasta el momento, deseándote muchos éxitos, que Dios te bendiga y voy a estar contigo a donde vayas, a donde sea te voy a seguir. Bueno, mami, pues la verdad me siento muy orgulloso de ti porque has cumplido otro ciclo y un sueño más que has tenido en la vida. Y bueno, pues la verdad me siento muy contento de tener una madre luchadora y que me alegra. Y la verdad, pues tú eres una parte de mi corazón que me ayuda a estar más adelante en el deporte que es el boxeo, mi deporte favorito, el deporte que aprendí de ti. Y gracias por estar ahí tanto conmigo. Y bueno, pues se sacará también una medalla olímpica al país. Y bueno, mami, la verdad, estoy muy contento de tus logros que has tenido durante estos Juegos Olímpicos. Se le eriza a uno la piel escuchando a Johan Steven Valencia, el hijo de Ingrid, quien fue la primera persona a la que ella llamó para dedicar el triunfo cuando ganó la medalla allí de bronce en Río de Janeiro en los Olímpicos de 2016. Dice Juan Camilo y el ingeniero Orlando que se parece a Cuadrado, un poco por el afro, y ya está él está practicando aquí en Bogotá, ya está haciendo los pasos de boxeo porque es el deporte que practica Johan Steven. Herencia y obviamente enseñanza y ejemplo para nuestros deportistas colombianos. Pues qué bonito mensaje, Carlos Fernando, porque eso demuestra que los hijos siempre han sido el motor de uno. Los hijos son los que lo impulsan a uno para seguir adelante, y este hermoso mensaje de Ingrid con su hijo. Muy, muy bueno, muy especial ese mensaje. Sí, señor. Vamos a las regiones. Noticias en las regiones colombianas aquí en Casa de Nariño en Línea. Noticias en nuestras regiones muy importantes se generan en el departamento del Cauca, porque más de 700 hogares indígenas de esta región del país pues podrán cumplir su sueño de tener una casa digna gracias a un convenio firmado entre el gobierno nacional y también con las comunidades indígenas de la región. Veamos el reporte que nos presenta ahora nuestro colega Alberto Huertas, periodista del Ministerio de Vivienda, sobre este importante anuncio para los indígenas en el departamento del Cauca. El Ministerio de Vivienda llegó hasta Popayán para entregar grandes noticias en materia de vivienda que benefician a las comunidades indígenas del departamento del Cauca.
El sueño de tener casa digna será una realidad para 768 hogares rurales pertenecientes a comunidades indígenas del departamento del Cauca, gracias a la firma del convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Corporación Nasaquihue, la cual se encargará de gerenciar el proyecto para la construcción de 318 viviendas nuevas y 450 mejoramientos habitacionales con una inversión de 30.386 millones de pesos. Nasaquihue será nuestro principal aliado en este ejercicio. Contrataremos obra, interventoría a través de la gerencia que ellos realizarán y esperamos tener primeras piedras de estas obras en octubre de este año. Agradecerle al Gobierno Nacional que hayan tenido en cuenta a la Corporación Nasaquihue para poder ejecutar 318 viviendas nuevas y 450 mejoramientos. La firma de este convenio, en la que estuvieron presentes el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, la directora de Vivienda Rural del Minvivienda, Sara Piñeros, el director de la Corporación Nasaquihue, John Diego Parra, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se logró luego de varias mesas de trabajo realizadas por Minvivienda y el CRIC, en la que participaron mujeres y autoridades de diferentes pueblos indígenas del Cauca y en la que se definió un modelo de vivienda rural adaptado a sus tradiciones y prácticas socioculturales. Hoy ver una política de vivienda rural con enfoque étnico, que además encuentra en el departamento del Cauca su aliado estratégico, como es Nasaquihue, es lo que hoy le podemos decir al departamento, a los pueblos indígenas y al CRIC, que estamos cumpliendo. Este proyecto de vivienda rural, que mejora la calidad de vida de las comunidades indígenas del departamento, toma un gran significado para los beneficiarios. Significa la lucha de nuestra comunidad y poder así cumplir una de los compromisos que se ha hecho con el gobierno nacional frente a seguir mejorando la calidad de vida de los comuneros indígenas. Con este convenio, Cauca se consolida como el primer departamento del país en el que se implementarán proyectos de vivienda rural con enfoque 100% étnico. Transmitirle a 700 familias caucanas hoy esa posibilidad de mejorar su condición de vida a partir de la vivienda es lo que muestra de que sí vale la pena hacer estos espacios de concertación. Con esta inversión que superan los 30.000 millones de pesos, se beneficiarán familias indígenas con acceso a vivienda digna en 13 municipios del departamento del Cauca, de los cuales 6 son PEDET. Desde Popayán, Cauca, Alberto Huertas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años, un ministerio joven, pero grande. Vamos al norte de Bogotá, la sede de la Federación Nacional de Cafeteros. Interviene hasta ahora el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la asamblea número 77 de la ANDI. La clausura, escuchemos. Presidente, miembro de la Junta de la ANDI, mi saludo también al doctor Isaac Yanovich, doctor Barbieri, mi saludo para usted, doctor Sardi, también mi saludo, también al exministro Luis Fernando Londoño Capurro, a tantas personas, caras amigas, el doctor Juan Lozano Ramírez, también exministro de Estado, mi saludo a todo el equipo de la ANDI, doctor Bruce. Yo quiero empezar mis palabras esta mañana de la siguiente manera. Estuve en el año 2017 en esta asamblea como candidato a la presidencia de la República. Y en ese momento tuve la posibilidad de exponer ante esta asamblea lo que era nuestra visión de país, nuestra visión de desarrollo empresarial, nuestra visión de desarrollo industrial. Tuve el inmenso honor de estar nuevamente en el año 2018 como presidente de la República en ejercicio. Y tal vez esta será la última vez que me dirija a la Asamblea formalmente como presidente de la República, toda vez que estos encuentros ocurren avanzado el mes de agosto. Y cuando se encuentre en el año entrante será otro el presidente que estará aquí. Pero quiero empezar por recordar lo que dije en el año 2017. Colombia es un país que tiene como uno de sus sellos distintivos una clase empresarial pujante, trabajadora, resiliente, con una capacidad de sobreponerse a cualquier tipo de adversidad. Y hoy le rendimos homenaje a varios colombianos que encarnan esas virtudes, empezando por la memoria del doctor Carlos Ardila Lule, un colombiano íntegro, patriota, soñador, innovador, que además siempre defendió la fraternidad entre empleadores y empleados, que hizo empresa,
muchas empresas, y que tuvo siempre su riqueza orientada a la generación de valor, a invertir en Colombia, a llevar a Colombia a nuevas fronteras. Su legado perdurará más allá de su paso por esta vida terrenal. Tuve la ocasión esta mañana de hablar con sus hijos, con el doctor Carlos Julio, hablé también con el señor embajador Antonio José. Sé el profundo dolor que ellos tienen, pero sé también que Carlos Ardila Lule dejó una huella indeleble y que será siempre motivación de todos los que quieran emprender en Colombia, porque él dejó además un mensaje, y es que se puede hacer empresa en el país cuando se tiene un espíritu constructivo de sociedad. También hoy recordamos la memoria de don Alfredo Hoyos Masuera. Tuve el inmenso placer de conocerlo, de tratarlo, de compartir con él en distintas ocasiones. Era también un hombre visionario, y recuerdo que, siendo yo senador, promoviendo las empresas de beneficio e interés colectivo, encarnando los principios del capitalismo consciente de Rashi Soda y también de John Mackey, él, como un miembro también de ese movimiento global, aportaba para generar valor. Y recuerdo además cómo muchas de sus ideas quedaron plasmadas en una ley que hoy, doctor Bruce, permite que Colombia tenga más de 500 empresas BIC registradas. Y de cumplir nuestra meta de gobierno con la ministra Jimena Lombana, tendremos a final del año más de 1.000 empresas con ese registro, y Colombia será el país del mundo con más empresas de beneficio e interés colectivo. Ese mensaje de don Alfredo, hoy lo recordamos, y también a mí me complace decirlo. Tuve el inmenso honor de entregarle la Cruz de Boyacá en su tierra natal, de hacerlo en vida, y donde le dije: don Alfredo, siga aportando como lo ha hecho siempre. Hoy sé que su esposa, sus hijos, siguen también ese importante legado. Y me complace también ver que hoy se enaltece el trabajo del doctor Francisco Barberi Ospina, un gran industrial, un gran colombiano, un hombre comprometido con la innovación, que además ha tenido un gran reto en su vida, y fue también el de continuar la obra del doctor Francisco Barberi Zamorano, uno de los grandes empresarios del siglo XX en nuestro país. Usted, doctor Francisco, pudo llevar sus ideas, sus virtudes también a otro nivel. Y hoy tengo que decir que, más allá del reconocimiento que a usted se le hace hoy al mérito empresarial, también hay en usted y en sus empresas, en las que ha venido también dirigiendo con importantes amigos y su propia familia que lo acompaña, pensando en la inclusión social como uno de los valores más importantes. Y yo no puedo dejar de decirle que parte de ese éxito que usted hoy que hoy lo enaltece, también tiene a su lado a una gran mujer, a la doctora Claudia Blum, a quien también quiero hacerle un gran reconocimiento, porque la he visto en lo público, pero también la he visto a su lado, acompañándola en muchos de estos propósitos. Y empiezo por hacer esta enumeración, doctor Bruce, porque cuando estuve en la ANDI en el año 2017 dije que lo más importante para quien quisiera gobernar a Colombia, y que por eso lo manifestaba de esa manera, es que Colombia no puede tener un espíritu vergonzante para la defensa del sector privado. La defensa del sector privado no es la defensa de una empresa A, B o C. La defensa del sector privado es la defensa de la libertad. Es la defensa de quienes quieren crear negocios, generar empleo, transformar sectores y proyectar hacia el futuro una visión de país. Por eso lo dije, que la más importante de las amenazas que tenía América Latina eran esos discursos trasnochados del capitalismo que no pensaban en lo social. Hoy el capitalismo nuestro debe ser social, pero que la más grave de las amenazas era también el socialismo del siglo XXI, que lo que pretendía era generar una fractura social de tal proporción que estigmatizara sectores, que confrontara a empleadores y empleados, y lo más grave, que tratara de sembrar en la sociedad un desprecio
por la generación de riqueza. Por eso fui a esa asamblea a defender con todas mis fuerzas una visión de un país pro empresa, pro libertad económica y que pudiera proyectar su crecimiento en función de esos pilares. Hoy tengo la ocasión de dirigirme nuevamente a ustedes y quisiera hacerlo con 3 elementos. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos como nación? En el año 2017 expresé que nuestra economía tenía un crecimiento lánguido, 1.7%. En el año 2017 expresé que todas las reformas fiscales que se habían adelantado en Colombia en los últimos 20 años siempre le habían pasado la carga de facturación tributaria a las empresas, que nos encontrábamos con altísimos niveles de carga impositiva de renta corporativa que nos hacían ser menos competitivos. Teníamos también otra realidad, rentas presuntivas, elementos anacrónicos, y teníamos también el cobro de IVA a bienes de capital y la imposibilidad de descontar el impuesto del ICA. Eso hacía que para el año 2017 Colombia tuviera uno de los más altos niveles de tributación corporativa en América Latina y por lo tanto ni generaba más ingreso ni generaba más crecimiento. Le dijimos también a esta asamblea que adelantaríamos esas reformas, que pondríamos el país a crecer, que avanzaríamos en reformas de carácter legal para enfrentar la corrupción y que haríamos grandes apuestas en materia de transición energética, que como lo decían los propios informes de la ANDI, teníamos uno de los kilovatios industriales más caros del continente y teníamos también dificultades para ser atractivos en materia de tecnología, en materia de telecomunicaciones y quizás teníamos también un retraso donde gran parte de las autopistas de 4ª generación se encontraban en contratos, pero no habíamos culminado ninguna. ¿Dónde estamos? En estos 3 años de gobierno, yo puedo decir con orgullo que hemos emprendido reformas que marcan un antes y un después. Cuando cerramos el año 2019, doctor Bruce, ya habíamos pasado por la primera reforma fiscal que nos permitió reducir el impuesto de renta corporativa, que nos permitió a nosotros descontar el 100% del IVA a los bienes de capital, descontar el 50% del impuesto del ICA, de la declaración de renta, y además estábamos avanzando hacia la creación de un régimen simple que diferenciara las tarifas tributarias entre las empresas nacientes en consolidación y consolidadas. Y además irrumpir con un sistema de facturación electrónica que nos permitiera ser cada vez más eficaces en la fiscalización. Le dijimos a muchos de los incrédulos que esas reformas detonarían crecimiento, aumento del recaudo e inversión. Y cerramos el año 2019 con un año de implementación de estas medidas, con el mayor crecimiento de los últimos años y creciendo por encima del promedio mundial, el promedio regional y el promedio de la OCDE. Aumentamos el recaudo en un 10% y registramos el menor déficit fiscal en años, además de registrar el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Cerramos ese año 2019 con la mayor inversión extranjera directa en 6 años, con el mejor año del turismo, con más de 5 millones de visitantes no residentes. Y empezaba el año 2020 viendo los meses de enero y febrero registrar crecimientos superiores al 4%. Así empezaba para nosotros el año pasado. Después tuvimos que enfrentarnos a una situación inesperada, inusitada, pero al mismo tiempo retadora.
una pandemia global, estaba afectando las relaciones de todos los seres humanos, nuestra interacción, nuestra convivencia en familia, nuestras relaciones laborales, las posibilidades de encontrarnos socialmente, en la cultura, en la gastronomía, en los eventos cotidianos. Y nos encontramos con que en nuestro país, que ya tenía para ese momento 5.300 unidades de cuidado intensivo, muy por encima de muchos de los países de la región, los primeros vaticinios del Instituto Nacional de Salud era que tendríamos más de 100.000 muertos en los primeros 3 meses de la pandemia. Sin manuales, sin referentes, y quizás con la única referencia histórica de haber visto la peste española golpear a Colombia en 1918, donde se arrasaron con vidas en distintos lugares, no teníamos ningún otro antecedente que nos pudiera servir a nosotros de cuáles eran las lecciones. Pero no nos quedamos quietos, ni nos quedamos impávidos ni incautos. Obramos con velocidad en un momento donde los discursos trasnochados del socialismo del siglo XXI planteaban a la sociedad una dicotomía inexistente: o la salud o la economía. Un debate prácticamente pueril, pero malintencionado. Y le planteamos al país que no existía tal dilema, que sin buena salud no tendríamos una economía vibrante, y sin una economía vibrante no tendríamos cómo fortalecer el sistema de salud. Por eso nuestras medidas duras, y creo que las más difíciles que haya tenido que emprender gobierno alguno, nos permitieron a nosotros decirle a Colombia que el aislamiento preventivo obligatorio sería un camino para fortalecer el sistema de salud y que lo haríamos teniendo cerca del 40% de la actividad económica operando. Así se nos fueron los primeros 19 días, en incertidumbres, pero tratando de llevarle un mensaje a la nación en momentos donde las vacunas ni siquiera eran una posibilidad y que teníamos que adaptarnos en el distanciamiento físico, en el uso del tapabocas, también los protocolos de bioseguridad, e iniciar paulatinamente con esos protocolos esa recuperación. Por eso le dijimos a Colombia que nuestra acción sería en 3 frentes, doctor Bruce: el frente de la salud, el frente social y el frente económico. En el frente de salud, y eso nos permite entender dónde estamos. Nosotros pasamos de 5.300 unidades de cuidado intensivo a más de 12.000 hoy, donde tenemos la mayor relación en América Latina y el Caribe de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes o por millón de habitantes. Pusimos en marcha más de 160 laboratorios con capacidad de procesar más de 100.000 pruebas diarias. Lanzamos la estrategia PRAS para hacer rastreo, prevención, aislamiento selectivo. Y empezamos un proceso de valoración, de negociación, de adquisición y de materialización de un plan nacional de vacunación que a hoy, apreciados amigos, ya tiene más de 31 millones de dosis aplicadas en Colombia. Que avanzamos rumbo a los 35 millones de colombianos vacunados totalmente, y que además logramos articular en la secuenciación de ese plan un trabajo con el sector privado, que hoy le quiero reconocer a la ANDI, también a usted, doctor Bruce, que es la mayor APP de equidad que ha tenido Colombia. Más de 200 millones de dólares invertidos por el sector privado, también para contribuir a este plan, que es un plan que llega a todos los segmentos de la población, que cubre todos los municipios, y frente al cual como presidente tuve siempre una bandera: el presidente actúa con ejemplo y se vacunará
en el momento en que el turno así se lo asigne. Por eso me vacuné después de 14 millones de colombianos. Y ese principio, que hoy se extiende y que llega a nuevos grupos etarios y que llega a todos los municipios por debajo de 100.000 habitantes, a toda la población, es una demostración de que hemos sido capaces de sacar adelante el más grande empeño de salud pública en Colombia, y lo sacaremos adelante porque es nuestro deber moral. En adición a eso, sacamos adelante la ley que le paga al residente, los pagos a la primera línea de la vida, que son pagos excepcionales, bonificaciones por su servicio. Avanzamos con el giro de más de 3 billones de pesos en el esquema de punto final. Pusimos en marcha el mayor esfuerzo de telemedicina en Colombia, que hoy nos permite tener millones de consultas. Y en adición a eso, hemos logrado que municipios que nunca se habían soñado con tener una unidad de cuidado intensivo, hoy lo tengan, para que ese no sea un privilegio de pocos. En materia de salud, es mucho lo que nos hace falta quizás como sociedad, pero qué importante reconocer que lo que Colombia tiene hoy ha sido producto de las reformas que han evolucionado y que han estado lejanas a la demagogia y el populismo. A muchos de los enemigos del sistema de salud, me llama mucho la atención verlos llegar a las EPS que tanto critican para que se les aplique una vacuna masiva y gratuita. Esto para decir que no se trata de eludir las reformas, bienvenidas todas, pero no las reformas que quieren destruirlo todo para tratar de convertir cada acción política en una acción destructiva. Ahí se demuestra lo que un país puede hacer cuando evolucionan positivamente sus políticas públicas. Y debo decirlo también en el plano social, porque hay muchas cosas que hoy parecieran que están dadas, pero en este año y medio de lidiar con este enemigo invisible, y además que nos ha arrebatado más de 120.000 vidas de nuestros compatriotas, podemos decir también con orgullo que Colombia ha tenido una renta básica de emergencia que la llamamos ingreso solidario y que ha estado presente por más de 18 meses y que de extenderse también hasta diciembre del año 2022, como lo estamos trabajando con el Congreso, serán 32 meses apoyando a las familias más vulnerables de Colombia, a más de 3 millones de hogares. No hay ningún esfuerzo de esa naturaleza en la historia de la política social en nuestro país. Y el programa de apoyo al empleo formal PAEF, de la cual muchos de ustedes también han sido beneficiarios. Este programa que subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual no tiene ningún precedente en ninguna crisis económica que ha tenido Colombia. Se le ha subsidiado el 40 o el 50% de la nómina a más de 4 millones de trabajadores. Y gracias a esas herramientas hemos podido contener muchos de los avatares que trae esta pandemia, y por eso fuimos una de las economías que menos decreció en América Latina y una de las que más rápido salió de los procesos recesivos, inclusive en el primer trimestre de este año, creciendo por encima de países como Chile o como México, que para ese momento tenían avances más notorios en sus planes de vacunación. Y a esas medidas también se le suman las medidas empresariales e industriales, las sectoriales, créditos con garantías del 90%, líneas especiales, descuentos especiales en ciertos servicios, pero la puesta en marcha de un programa que se llama Compromiso por Colombia, que tiene 140 billones de pesos de inversiones públicas y privadas y público-privadas. Y que en medio de la pandemia terminamos el túnel de la línea. Y que en medio de la pandemia resolvimos la situación de Electricaribe, donde llegaron nuevos operadores con inversiones de más de 7 billones de pesos en los próximos años. Y donde hemos logrado entregar ya varios proyectos de cuarta generación, como el de Girardot, Honda, Puerto Salgar, o como el del Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso,
o como la transversal del Cisga, que estamos a pocas semanas, o como Pacífico 2, o como los que pudimos también ver avanzar con éxito, como Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó. En medio de esta pandemia vamos a entregar 20 de 29 concesiones de cuarta generación, 9 que quedarán para terminarse en los siguientes 8 meses a la culminación de nuestro gobierno, y 15 proyectos de licitados y adjudicados, donde está, por ejemplo, el del Canal del Dique o el de la navegabilidad del río Magdalena, y que representan también una esperanza de reactivación económica. Y a esas medidas también se suma la transición energética. Ha sido en medio de la pandemia donde Colombia ha pasado de tener el 0.2% de energías renovables no convencionales a cabalgar hacia un 10%, y si sumamos los proyectos adjudicados y por culminar, más del 14% en nuestra matriz, y que con la nueva subasta representarán la ruta hacia el 20% de la transición energética, donde las renovables no convencionales llegarán para quedarse, y con la nueva ley de transición energética aportarán a reducir el costo del kilovatio industrial y del costo de energía de millones de familias en nuestro país. Y es en medio de la pandemia como hemos logrado las mayores ventas históricas de vivienda. Como lo decía hoy la propia infraestructura de Camacol en sus redes, hemos registrado en el último mes el mes de más ventas de vivienda en la historia de Colombia, jalonado por las ventas de vivienda de interés social. Estos no son logros individuales, no son logros del presidente Duque o del gobierno Duque, son logros de un país que quiere seguir adelante, que quiere salir adelante, que no se deja amainar ni siquiera por la pandemia, y que sabe que el camino hacia adelante implica desarrollo empresarial. Por eso también me llena de orgullo decirlo, que la apuesta que tenemos nosotros frente al crecimiento del segundo trimestre de este año, obviamente estaremos a la espera de lo que diga formalmente el DANE, pero nuestra propia análisis con la Consejería Económica de la Casa de Nariño es que estaremos entre el 13 y el 15%, si no más, en el segundo trimestre. Y que obviamente si no hubiéramos tenido que enfrentar bloqueos inhumanos, seguramente ese crecimiento sería aún muchísimo mayor. Pero la demostración de lo que logra Colombia, de lo que somos capaces de hacer como país, es lo suficientemente elocuente para darnos cuenta que si bien enfrentamos adversidades, el optimismo está soportado en hechos. Y quiero planteárselo también con mucha claridad a esta asamblea, doctor Bruce. Nuestra meta este año es crecer por encima del 7%. Tenemos que lograrlo. Y estamos tramitando en este momento en el Congreso una ley de inversión social que nos lleva a dónde vamos. Una ley que será la que traiga mayor recaudo de las reformas fiscales de los últimos 20 años. Prácticamente estamos hablando de cerca de 15 billones de pesos. Estamos hablando de una de las reformas que, construida con el sector privado y los partidos políticos, suscita un gran consenso para estabilizar las finanzas, para aumentar el recaudo, pero para hacer una transformación social permanente en Colombia. Y es llevarle la matrícula gratuita en las universidades públicas a los estratos 1, 2 y 3, en las instituciones tecnológicas y técnicas públicas a los estratos 1, 2 y 3, pero sin dejar de lado, doctor Barbieri, el componente de excelencia, donde seguiremos aportando cerca de 4.000 estudiantes por año que estarán yendo a las universidades que, como usted lo dice, son de gestión privada, pero son sin ánimo de lucro. No son antagónicas nuestras políticas, son integradoras y muestran además un salto cualitativo enorme, porque Serpi lo paga, que nunca la hemos demeritado, solamente nos permitía llegar a 40.000 estudiantes. Hoy estamos llegando con esta combinación a cerca de 700.000 estudiantes en Colombia, y esa es una encarnación de la agenda de equidad que se merece nuestro país. Esa ley de inversión social también es muy clara
en financiar el subsidio para el nuevo empleo y el nuevo empleo juvenil, donde se va a pagar el 25% del equivalente al salario mínimo legal mensual, que es la proporción de la seguridad social de los jóvenes, donde con 600.000 o 700.000 jóvenes que tengan un nuevo empleo, recuperaremos niveles de desempleo juvenil prepandémicos y seguiremos con una tendencia decreciente. Y eso también me permite hacer la reflexión sobre otro de los componentes sociales, el PAEF, que será extendido hasta diciembre de este año, y un ingreso solidario que va hasta el mes de diciembre del año 2022. Toda esta agenda nos tiene que servir para recuperar lo perdido en pobreza por cuenta de la pandemia, reactivar nuevos empleos, y nos permite también fijar las prioridades de país, que no son ni izquierda ni de derecha, son de Colombia, y que no ameritan que estén en ningún tipo de vaivén o manoseo ideologizante. ¿Para dónde vamos? Hacia la vacunación masiva. Hoy quiero también agradecerle, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos su apoyo con más de 6 millones de vacunas, que reflejan también una relación bilateral que debe fortalecerse. Celebro todo lo que ha hecho el sector privado y juntos ya tenemos más de 31 millones de dosis aplicadas. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a 35 millones de dosis finalizando este mes y lograr ese 70% de la población como mínimo para finalizar el año que tenga la inmunización completa, más de 30 millones de colombianos. Y de la mano con la ciencia llegar a nuevos grupos etarios que así lo determinen, y también tener toda la previsión para el caso de tener que aplicar refuerzos en el año 2022. Vacunación masiva, prioridad. Reactivación segura. Y reactivación segura es decir con claridad que no se resuelven las brechas sociales si no nos reactivamos todos. De ahí mi rechazo categórico a los bloqueos, porque los bloqueos no son cortes de ruta, son cortes de vida, son afectación de los derechos colectivos, y nadie que pretenda hacerle bien a una sociedad puede proponer un bloqueo como mecanismo para ser escuchado en una democracia y en un Estado de Derecho. Nosotros tenemos que reactivarnos y seguir con fuerza en los restaurantes, en las empresas, en las industrias, en los teatros, en los estadios, en todos los lugares, manteniendo los protocolos de bioseguridad, pero ver a nuestro país avanzar con la responsabilidad suficiente para conciliar las medidas farmacológicas como la vacunación con las no farmacológicas que dependen de nosotros. La tercera prioridad, atender a los más vulnerables. De ahí la extensión del ingreso solidario, la matrícula gratis, el subsidio al empleo y la promoción también de nuevos puestos de trabajo para otros grupos etarios. La estabilización de las finanzas públicas, nuestro cuarto objetivo. Y esto requiere sacar adelante la reforma, pero también la austeridad nuestra y la lucha contra la evasión y la fiscalización, y también la lucha contra la corrupción, donde tiene que existir cero tolerancia a partir de las normas que hemos sacado, entre ellas la que incluye que se abole en Colombia por completo la casa por cárcel para personas condenadas por corrupción. Y que quede también claro que hace trámite en el Congreso y sacaremos adelante esa norma para que se castigue al que peca por la paga, pero también al que paga por pecar. Que se levanten los velos corporativos de los que quieren participar en carruseles o manipular convocatorias o pliegos. En eso mantendremos cero tolerancia. Y para el caso que hemos venido enfrentando en los últimos días, también soy claro, no descansaremos hasta recuperar el último peso del anticipo que le fue pagado a ese consorcio, y que llevaremos a todas las instancias judiciales las sanciones que le correspondan a esas mentes macabras que estuvieron manipulando un proceso licitatorio. Colombia se hace respetar de cualquier forma de corrupción. El quinto elemento, los jóvenes, doctor Bruce. Los jóvenes han sido los más afectados por esta pandemia.
el incentivo laboral, la matrícula gratis, los jóvenes propietarios, porque para sorpresa de muchos, este crecimiento en las ventas de interés social muestra que más del 40% de quienes han comprado esta vivienda son jóvenes entre 18 y 28 años, que con una tasa de largo plazo y además una cuota fija puede construir el sueño de ser propietario. También los quiero invitar a ustedes, a la ANDI, a que apoyen este año la elección de los consejos municipales de juventud, donde el 28 de noviembre tendremos jóvenes entre 14 y 28 años votando y eligiéndose para estar en sus municipios, en sus departamentos y a nivel nacional incidiendo en las políticas públicas. No hay una experiencia de ciudadanía juvenil como tal en ningún país del hemisferio. Apoyar este mecanismo es mostrarle a la juventud que es más valioso el camino de la propuesta al llamado que les hacen muchos a la protesta o inclusive al que le hacen muchos también a la violencia. Por eso hace parte de nuestras prioridades. Y el sexto elemento, transversal, necesario, es seguir avanzando en la seguridad, porque sabemos que la inseguridad ciudadana nos afecta, nos amenaza, pero qué bueno también reconocer que llevamos 3 años registrando las menores tasas de homicidios en prácticamente 40 años, las menores tasas de secuestros desde que existe la medición de ese indicador, las mayores incautaciones de droga, la mayor destrucción de laboratorios, pero en este año tenemos que lanzar nuevos planes de choque en muchas de nuestras ciudades capitales para recuperar esa percepción ciudadana. 6 prioridades que trazan el camino para nuestro último año de gobierno. Pero en hacia dónde vamos también me permite a mí decirlo en esta asamblea. Colombia no puede caer en las garras de quienes creen que el ejercicio del poder es una forma de interferir en las libertades empresariales. Un gobernante no puede decirle a una nación cuáles son los productos que sí y cuáles son los productos que no. Cuáles son los sectores que sí y cuáles son los sectores que no. No le puede pretender decir a la sociedad que todo el que genera empleo es sencillamente un rico al que hay que perseguir y que todo el que depende laboralmente de él es un pobre que tiene que reivindicar sus derechos sobre la base de la confrontación. Esos discursos son los que han generado grandes fracturas en América Latina. Esos discursos son antiempresariales, pero son antilibertad, antidemocracia y son también anti los valores de nuestra Constitución, que en su artículo 333 habla con claridad de la función social de la empresa. Colombia necesita discursos sobre el futuro que no miren al empresariado con sentido vergonzante, que no sientan que defender la libre empresa es entonces caer en ese estigma de proteger a los que tienen. No, no se construye una sociedad pujante si no hay sentido empresarial y hay que defenderlo. Y ojalá las voces que se han escuchado aquí y que estarán emprendiendo los caminos de las pretensiones electorales tengan eso claro, porque hoy cuando honramos a 3 grandes industriales fueron personas que nadie se interfirió en sus libertades, pero que cumplieron la ley y la Constitución para hacer empresa con dignidad y con ejemplo. Mi invitación es muy clara, que tenemos que defender nuestra democracia y nuestras libertades. No es regalada, no está ahí, la tenemos que defender. Y por eso, frente al futuro, el futuro de nuestro país está cimentado en ese emprendimiento, que ha sido además una de las grandes virtudes que esta Asociación Nacional de Empresarios ha tenido en su historia. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que entendamos que la resiliencia no es una palabra vaga, que Colombia es un país resiliente que convierte la adversidad en oportunidad y que lo que hemos logrado en medio de la pandemia lo hemos hecho sorteando la peor crisis migratoria que se ha registrado en el continente, que lo hemos hecho también enfrentando choques externos
y que lo hemos hecho también manteniendo permanente y activa nuestra lucha contra cualquier forma de criminalidad. Esa Colombia, la que se sobrepone a todo, es la que nos tiene que llevar a ser optimistas. Vivimos en un mundo donde se utiliza mucho esta frase, percepción es realidad, y sobre ella cabalgan muchos de los que intentan generar percepciones de cara a las elecciones para que el discurso del caos promueva su ascenso al poder. Esa no es la Colombia que queremos. Queremos la Colombia de propuestas, de creatividad, de innovación y de talento, por la que llevamos trabajando 3 años intensamente. Y créame, doctor Bruce, que en este año que nos queda de gobierno sacaremos adelante la vacunación masiva, la reactivación segura, el más importante programa social que haya tenido nuestro país, además de la estabilización de las finanzas públicas, demostrarle a la juventud que tendrán un pacto a 10 años de 25 billones de pesos sustentado presupuestalmente para que cada inversión se traduzca en formación de capital humano y que la seguridad será defendida como un valor democrático y sobre todo como un bien público para todos. Así que el 7 de agosto del año 2022 le estaré mostrando a Colombia con amor que estas convicciones son cumplir la palabra con hechos y que lo que aquí se viene construyendo con la ANDI siga perdurando, porque sector público y sector privado no son antagonistas, trabajan de la mano. Vemos con pesar que muchos países de América Latina hoy tienen esa confrontación, grave error. Colombia nunca la ha tenido, nunca la deberá tener y por el contrario, todos podremos construir un mejor país. Muchísimas gracias. Escuchamos y vimos al presidente de la República, Iván Duque, en la clausura de la Asamblea número 77 de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y el 6º Congreso Empresarial del Gremio de Industriales. Ha hecho una defensa el presidente Duque del sentido empresarial como un sentido de libertad. Crear negocios, generar empleo, proyectar la visión de país son las líneas generales de este discurso que basó en 3 momentos: el antes, el actual, el presente y la proyección. Hacia dónde va el país, hacia dónde se dirige con esta defensa del sector industrial como el gran jalonador del empleo y del desarrollo en Colombia. Pues es importante también, Carlos Fernando, destacar lo que usted dice, lo que ha dicho el presidente de la República en esta asamblea de la ANDI. Varias frases para destacar. Colombia no puede tener una actitud vergonzante para fortalecer el sector privado, para la creación de empleos, para transformar varios sectores de la sociedad, y también ha dicho que se quiere una Colombia con creatividad, con innovación y con talento. Y obviamente, como escuchamos, cuestionó las voces que no construyen, que quieren fracturar al país. Son algunas de las palabras del presidente de la República, y ha insistido en que se debe defender la democracia y las libertades. El presidente ha hecho pues un recuento de todas las acciones del gobierno nacional, de todos los esfuerzos en materia económica desde 2019, incluso en plena pandemia, para de alguna manera seguir fortaleciendo el aparato productivo del país, para seguir reactivando la economía en medio de los conflictos y las dificultades de la pandemia. El presidente también ha dicho que pues obviamente el país debe seguir trabajando unido para reactivar el país y dejar a un lado los discursos trasnochados del capitalismo, que hoy en día, Carlos Fernando, según el presidente, debe ser un capitalismo con una visión totalmente social. Social, porque ese capitalismo que se llamaba en la década de los 90 el capitalismo salvaje, al que aludió el presidente Duque, pues justamente dejaba lo social de lado. Pero también una de las amenazas que él ha insistido es el tema del llamado socialismo del siglo XXI, que busca fracturar y que busca generar un desprecio por la generación de empresa y la generación de riqueza. Así es, Carlos Fernando, y Slobodan, también el mandatario habló acerca de la agenda de equidad del país, que hace referencia a la ley de transformación de inversión social y precisamente el legado del presidente Iván Duque hacia el dónde vamos, hacia dónde va la nación, que más o menos son aproximadamente 7 puntos importantes: vacunación masiva, reactivación segura, atender a la población vulnerable, la estabilidad de las finanzas públicas del país, los temas tratados con juventud, avanzar en la seguridad y defender la democracia
democracia y libertades en nuestro país. Los logros de un país, Slobodan Izagirre, que quiere salir adelante, tienen que pasar por el camino del desarrollo empresarial. Otro de las frases de los titulares del presidente Duque, Slobodan. Sí, el presidente también le insistió en que el país debe trabajar en 3 ejes fundamentales: el tema de la salud, el eje de lo social y también el eje o el frente de lo económico. También hay que destacar lo que al comienzo destacó el presidente de la República. Dijo que el sector empresarial colombiano era un sector fortalecido y reconoció e hizo obviamente un homenaje al empresario colombiano que falleció hoy, al visionario Carlos Ardila Lule. Dijo que es un hombre con mucha tenacidad, un hombre íntegro, un patriota que creó muchas empresas en nuestro país, que invirtió en Colombia y que siempre quiso llevar a nuestro país por fuera de las fronteras. Dijo que nuestro sector empresarial es un sector pujante, resiliente. También, como decimos, recordó la memoria del señor Carlos Ardila Lule y también de otro hombre bien importante. Destacó en la vida de Francisco Barberio Espina, otro importante industrial, y de Alfredo Hoyos Masuera, también un reconocido empresario, un hombre visionario, como lo calificó el presidente de la República, y que fue el pionero, uno de los pioneros de la avicultura en Colombia. Es uno de los fundadores de la compañía de restaurantes Frisbee. Bien, pues además, noticia, sin chiviar al DANE, como dijo el propio presidente Duque. Crecimiento, ojo, atención, en el segundo trimestre, cuando lo confirme el DANE, estará entre 13 y 15% de crecimiento en el país. ¿Cómo hubiese sido ese crecimiento sin bloqueos? Que calificó y que rechazó una vez más. Bloqueos inhumanos, que son bloqueos de vida y que no son cortes de ruta como se ha pretendido decirle al país que son. ¿Cómo hubiese sido ese crecimiento del país que demuestra claras luces con estas cifras que va en camino de la reactivación? Y también habló sobre la estimación que ha hecho ya el Banco de la República del crecimiento del 7% para este año. Entonces, pues ahí el presidente, como usted lo dice, estimó ese crecimiento del 13 al 15% para el segundo trimestre del año y pues obviamente también destacó ese nivel de crecimiento económico que lleva el país a pesar, y lo insistimos, a pesar de todos los problemas y obstáculos que ha puesto la pandemia en Colombia. Así es, Slobodan. Otro punto importante también es que apunta a la reactivación económica es las más de 31 millones de dosis aplicadas, en donde avanza el Plan Nacional de Vacunación y que se espera que a finalizar este mes lleguemos a los 35 millones de dosis aplicadas en el país. Bueno, y con con este resumen yo creo que fue un discurso muy parecido al del hasta el 7 de agosto. 7 de agosto. 7 de julio también. Sí, el 7 de agosto, donde el presidente obviamente habló de los sectores que han jalonado la economía colombiana, de los retos, como los explicaba Izagirre, sobre esos 3 ejes: salud, social y el tema económico, y pues obviamente anticipó esa meta de crecimiento para el segundo semestre del año. Unos logros que son de país, que él ha insistido en este tema, no son logros de Iván Duque como presidente o de gobierno, sino que son de todo el país y que demuestran la capacidad de resiliencia del pueblo colombiano. Pues de esta manera, Carlos Fernando, llegamos al final de esta emisión de Casa de Nariño en línea. Les agradecemos mucho a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, y la cita es el martes, ¿no? A las 12 del día. Sí, señor, ahí viene festivo. Puente festivo. Sí, señor. Entonces, muchísimas gracias a Izagirre Iglesias por acompañarnos. La invitación, como siempre, entonces es el martes a las 12 del día con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República aquí en Casa de Nariño en línea. Nos hemos extendido un poco por la intervención del presidente allí en asamblea número 77 de la ANDI, en la 1:43. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos buen puente festivo y buena tarde.
El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.